Hemos dejado pasar un tiempo para ver cómo se decantaban los acontecimientos en Nicaragua, para poder precisar qué es lo que estaba ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir en Nicaragua en estos últimos días o en los últimos meses del año. También Nicaragua, como también Venezuela, Cuba, salieron a la palestra pública a raíz de las declaraciones que hizo el diputado Gabriel Boric acerca de la situación de los derechos humanos que ocurrían en aquellos países, sobre el cual ya me referí en otra video columna, pero quiero pensar que esta columna referida a la situación nicaragüense va a reforzar muchas de las cosas que sostuve en esa especie de réplica a la interpelación del diputado. Nicaragua ha tenido una suerte de revoluciones fracasadas a lo largo de su historia. Diríamos que en dos oportunidades la revolución se ha presentado en la sociedad nicaragüense y en las dos oportunidades ha fracasado. Me refiero en primer lugar a la revolución de independencia, a la revolución colonial que se realiza durante el siglo XIX en un proceso mucho más enmarañado, más complejo del que se da en otras latitudes de nuestro continente, debido de que en la independencia nacional nicaragüense está asociada también al proceso de independencia mexicana, a la desmembración de lo que fue el virreinato de Nueva España, etc. Digo que fracasa la revolución de independencia en Nicaragua porque al poco andar de la Constitución o de el inicio del proceso de formación del Estado-Nación nicaragüense, este entra en lo que podríamos denominar, ¿cierto?, en un proceso de dependencia, en una forma nueva de colonialismo que impone Estados Unidos sobre la región centroamericana. Y diríamos que países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, y también México, se transforman en semicolonias de Norteamérica usando este concepto que desarrollara ampliamente el historiador argentino-chileno Luis Vitale. El concepto semicolonia remite a una situación de dependencia o de control de parte del gobierno norteamericano de los estados centroamericanos en función de la geopolítica norteamericana. Eso hace que el Estado no logre tener independencia, autonomía soberana para decidir el rumbo histórico que Nicaragua debía tomar. Fracaso 1. El fracaso 2 tiene que ver con la revolución de 1979, con la revolución sandinista, y que también tiene un rol protagónico Estados Unidos. Estos fracasos revolucionarios nicaragüenses de no completar, de no lograr que la revolución sea la vía que permita la instalación, por ejemplo, de la democracia en ese país, está asociado con tres poderes fundamentales. Tres poderes de larga duración en la historia nicaragüense. En primer lugar, el poder de los terratenientes, el poder agrario, el poder de los latifundistas que han tenido el control del principal medio de producción en Nicaragua. En segundo lugar, el poder de la Iglesia, el poder católico, de la Iglesia católica, que también comparte con el poder civil, en este caso los terratenientes, el dominio sobre la tierra. Y el tercer poder, sin duda, es el poder norteamericano, el poder estadounidense, el poder
imperial. Estos tres poderes han jugado un rol fundamental en lo que es la historia nicaragüense. Una historia marcada por la guerra y la dictadura, por la violencia política, por la guerra civil, por la confrontación armada, por el uso de la violencia para resolver los distintos conflictos políticos que se han dado al interior de Nicaragua. No es de ninguna manera novedoso de que el conflicto político nicaragüense escale a nivel de una violencia tal por parte tanto del Estado como por los sectores sociales que se levantan en contra o se manifiestan en un momento determinado a favor o en contra del Estado. Pero siempre la violencia ha articulado, ha organizado la historia de Nicaragua. Violencia, guerra, dictadura, la imbricación de estos tres poderes en la configuración de los regímenes políticos ha sido factores fundamentales. Por esa razón, los regímenes políticos que han emergido en la Nicaragua del siglo XX tienen que ver con la dictadura con los regímenes autoritarios, con la concentración del poder que está al servicio no solo de las élites dominantes en Nicaragua, sino también al servicio de lo que es la presencia norteamericana en la región. No solamente estoy hablando de dictaduras que podrían tener presencia en Nicaragua, sino también tenemos presencia de dictaduras en Honduras, El Salvador, Guatemala, y tal vez en el único país que no existe ha sido en Costa Rica, donde no existen este tipo de regímenes autoritarios. Desde 1945, 1948, cuando se termina por abolir el ejército y se instaura, yo diría, una de las democracias liberales representativas de más larga duración en todo el continente, la costarricense. Pero en Nicaragua lo que ha predominado no ha sido la democracia, ha sido regímenes autoritarios. La dictadura de Somoza, que se emerge en los años 30, como consecuencia de la traición que realizan las élites políticas, las élites de poder, vinculadas tanto a la Iglesia como a los terratenientes, como al Partido Liberal y otros, ¿cierto?, contra la figura de Augusto Sandino, que había sido un luchador contra el dominio norteamericano. Traición, otro elemento fundamental de la historia nicaragüense. La traición de las élites políticas, las élites de poder, aliadas con Estados Unidos contra su pueblo. Una expresión de esta traición es la que provoca, ¿cierto?, la muerte, el asesinato de César Augusto Sandino. La resolución de la crisis que galopa, ¿cierto?, a comienzos de los años 70 y a lo largo de esa década en Nicaragua, tiene que ver con la emergencia a partir de los años 60 de lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que busca, ¿cierto?, derrocar la dictadura de Somoza y al mismo tiempo instalar un régimen político democrático. Pero al interior del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional existen tres tendencias gruesas, mayoritarias, tres tendencias que van a converger para poder derrotar a la dictadura. Estas tres tendencias tienen proyectos políticos distintos para después del triunfo, para después de derrocada la dictadura, que van a tener un papel fundamental en lo que es la construcción del régimen político que va después de 1979. El triunfo de la
revolución sandinista establece o pone, ¿cierto?, en el horizonte la posibilidad de qué régimen político construir. La revolución sandinista es una revolución política. No alcanza a ser una revolución social. ¿Qué entiendo por una revolución política? Aquella que se concentra en el poder del Estado y en la configuración de un régimen político nuevo, pero que no modifica estructuralmente el modo de producción o las relaciones sociales de producción o las condiciones materiales de existencia de la formación social nicaragüense al momento de triunfar. Es eminentemente una revolución política, importantísima, sin duda que sí, pero es limitada en ese sentido. Al momento de iniciar, ¿cierto?, el proceso nuevo, a partir de 1979, habían tres opciones dentro de las posibilidades que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional de constituir un régimen político. Estas tres opciones son, por un lado, la democracia social construida desde abajo, con la participación de los sectores populares, los sectores sociales, campesinos, trabajadores, estudiantes, comunidades, etcétera, que buscan, ¿cierto?, cómo levantar y constituir, ¿cierto?, una democracia social. Por otro lado estaba la construcción de la democracia liberal, representativa, de acuerdo al modelo tradicional. Y en tercer lugar estaba la construcción de un régimen político que podría ser denominado o llamado democracia popular, pero el concepto es relativamente vago o que no traduce necesariamente lo que quiere ser. El modelo que tenían los sandinistas de construcción de algo distinto en la democracia liberal representativa era, en primer lugar, la democracia social construida desde abajo a través de la participación directa de los ciudadanos nicaragüenses. Y la otra estaba la construcción desde arriba de un régimen político semejante al que se tenía en Cuba, o desarrollar un régimen de partido único, o también se pensó, se elaboró, se estructuró la idea de desarrollar lo que algunos analistas han visto que es construir un régimen político semejante al mexicano, es decir, de un sistema de partido-estado, de un sistema de partido hegemónico, con algunos partidos pequeños que pudieran configurar un sistema de político, pero donde no se produciría en la larga duración la alternancia política. Podría ser la alternancia política del jefe de Estado, del presidente, pero no del grupo político que dirigía el Estado, en este caso el sandinismo, etc. Ninguno de esos tres sistemas, o esos tres sistemas políticos, esos tres regímenes políticos, pudieron instalarse plenamente en Nicaragua. Hacia 1986 se inicia uno de los problemas mayores que tiene la revolución sandinista, que es la guerra civil provocada por la emergencia de lo que se conoce como la Contra. La Contra son ex sandinistas que se levantan contra el gobierno sandinista por una serie de razones y motivaciones donde Estados Unidos juega un rol fundamental. Estados Unidos arma y dota de pertrechos de guerra, de materiales, de apoyo logístico a la Contra, que va a luchar contra, valga la redundancia, el régimen sandinista. Una forma que tiene el gobierno sandinista de Daniel Ortega, que estaba en el poder desde 1986, 1984, es convocar a elecciones, nuevamente a nuevas elecciones para 1989. Y en 1989 se produce, ¿cierto?, la derrota del sandinismo,
se produce la derrota electoral de la revolución y la emergencia de un gobierno de carácter liberal. Esto significa que el gobierno ha sido derrotado, la revolución sandinista ha sido derrotada. Pero no significa de ninguna manera el triunfo y la consolidación o institucionalización de una democracia liberal representativa. Entre 1990 y el año 2006, cuando vuelve a ganar el sandinismo, hay un régimen político que se asemeja a una democracia, pero no lo es, y lo vamos a explicar en la próxima videoconferencia. Por ahora, solamente digamos que la revolución sandinista no tiene o no tuvo la capacidad para hacer, primero, una revolución social, es decir, que modificara, cambiara radicalmente la estructura social de Nicaragua. Nicaragua siguió siendo, después de 1979, después de 1980, después de 1984, hasta 1990, una sociedad que estaba en una transición sin tener claro hacia dónde iba. Segundo, no construyó un régimen político estable e institucionalizado. Tercero, tampoco permitió que se posibilitara una construcción de una democracia desde abajo. Todo eso fracasó en 1990. Y en 1990 se inicia la construcción de un segundo régimen político que, adelanto, que también fracasará. Gracias.